Amigo mío, ya estamos transmitiendo. Le doy la bienvenida, como de costumbre, obviamente, querido amigo Sergio Chilling, amigo personal, por supuesto, y que está haciendo un taller muy interesante, porque siempre en el cuestionado mundo de los asuntos paranormales, Ujú. créanme que Sergio Chilling ha hecho un recorrido con los más grandes autores del mundo científico que han tomado este tema como bien en serio para ver hasta dónde realmente un fenómeno paranormal puede designarse como tal, o si efectivamente esto es algo que está fuera del campo de la medición de la ciencia, pero sin embargo claramente hay algo extraño que está sucediendo entre las personas. Así, esto incluye un montón de fenomenologías anómalas, que es parte de lo que vamos a conversar con hoy día, con todos ustedes el día de hoy. Sergio, te doy la bienvenida. Ahora sí, muchas gracias, amigo. ¿Cómo anda? Bien, pues bien, muy bien y muy contento de poder conversar contigo y con todos los que nos estén acompañando de todos estos temas que son tan interesantes y tan poquito hablados en general. Perfecto. Bueno, hoy día, atención, estoy esperando, espérame un poquito. Ujú. Ah, hoy día vamos a hablar un tema muy puntual que ya vamos a entrar en materia y donde también vamos de cierta manera a explicar este taller que tú vas a dar, donde has llamado a un montón de gente y que está preguntando de todo, ¿ah? Es como si voy a terminar pudiendo hacer cosas, digamos, así como mover objetos con la mente. No, la verdad que no, pero sí vamos a entender todos los fenómenos asociados, obviamente, para tratar de explicar cuáles son los puntos de vista que hay con respecto a esto que nos surge como tan extraño. Yo te había preguntado una vez, obviamente, de cómo surgió este interés, pero la verdad, ay, no me dejó de preguntar finalmente. ¿Llama la atención porque lo crees posible o porque derechamente hay cosas que en algún momento podrían llegar a explicarse, pero hoy no a través del método científico y que todavía está en una especie de limbo, en un pendiente por tratar de resolver? O sea, yo creo que hay algo ahí. De hecho, lo he creído desde siempre y yo creo que lo voy a seguir creyendo. Es mi apuesta personal y ya está, digamos. Eh, no puedo llegar a pensar que todos los relatos de tantas personas son todas simplemente como coincidencia, un problema psiquiátrico, psicológico, cosas así, o fraude. Lo hay, Ujú. es inmenso, pero estamos frente a algo que nos habla respecto a uno de los ladrillos fundamentales de la naturaleza de la realidad. Y eso está Ok. ahí. Lamentablemente, nosotros no tenemos en este momento toda la lucidez para poder saber qué instrumento específico, como tal como inventamos una radio para captar ondas de radio, no sé, o la radiación, no tenemos todavía el específico elemento, instrumento, ni tenemos todavía la específica lucidez para decir exactamente qué es eso. Es que hay Mm. una conexión con una otra realidad, es que estamos todos conectados por una especie de hilo que podríamos llamarle Mm. cuántico o como se quiera, pero ese es como el, el, el misterio. Y sí hay algo. Ahora, ¿por qué me interesa? Porque también creo que podemos encontrar algunas cosas adicionales muy interesantes del ser humano, aunque no podamos llegar al objetivo. Es decir, bueno, en esta conversación solamente nos vamos a ir adentrando en ello, pero hay razones para pensar de que inclusive cuando los intentos fracasan, tú descubres significativas. Por ejemplo, el tipo que inventó el electroencefalograma lo inventó pensando en encontrar una máquina para la telepatía, Hans Berger. Mm. Entonces, Imagínate. el tipo que estudiaba las mediums, y dos tipos, uno llamado Freud un rato y Jung Mm. sobre todo, no Sí. pudo descubrir quizás la naturaleza de eso, pero descubrieron lo que se llama el estado disociativo, generaron teorías como el inconsciente colectivo. Mm. Entonces, la Mira. parapsicología ha sido la ciencia base para muchos de los avances en la psicología. La Ajá. disociación, por ejemplo, muchas cosas que hemos hablado en el curso, se basan en estudios con personas que tienen estas habilidades excepcionales y que al final no pudimos mostrar nada, los científicos de la época descubrieron tales y tales cosas. Entonces, Ok, la perfecto. parapsicología es eterna en eso.
Perfecto, así como fue la alquimia para la química y como fue la astrología para la astronomía actualmente. O sea, las bases de la ciencia dura, ruda, obviamente tienen una investigación previa que calza un poco con el misticismo y tratar de resolver un misterio del mecanismo del universo. El tema de hoy, Sergio, tiene que ver con un tema puntual que tú vas a tocar en el taller de los tantos, que tiene que ver con los poderes psíquicos, vale decir, facultades como piroquinesis, telequinesis, telepatía, etcétera, etcétera, visión remota. De todos los casos, dentro de la gama realmente de famosos que uno se encuentra en YouTube y en documentales, ¿hay alguien que haya podido demostrar, al menos en algún momento, si bien no en un control constante y sostenible en el tiempo, alguno de estos poderes y que haya podido ser demostrado esto en un laboratorio, por ejemplo? Wow, mira, hay varios casos que llaman la atención. La más famosa que tuve la oportunidad de ir a su fundación en Nueva York era Eileen Garrett. Garrett era Perfecto. una psíquica irlandesa que consiguió el apoyo del movimiento inicial feminista ¿Mm? norteamericano por Frances Bolton, y ella estaba tan intrigada por sus propias capacidades ¿Mm? de anticipación y de mediunidad que ella decidió poder tener una manera de gestionar fondos para que científicos estudiaran de manera independiente estas capacidades, incluyendo las de ella. Y fue tan decente el estudio, en el sentido de tan ético, en el sentido del compromiso que tenía la persona por tratar de entenderse sin tener una opinión al respecto inicialmente, que Ok. muchos científicos ni siquiera llegaron a demostrarlo, pero llegaron a entender, bueno, aquí estamos viendo una naturaleza distinta, algunos que tuve la oportunidad de conocer inclusive. Ella es interesante en ese aspecto y dejó algo que ayudó a muchas personas a poder investigar el fenómeno. Otro que es bien interesante, pero que lamentablemente es muy antiguo y estaba lleno de controversias, era Douglas Home. Douglas Home era Ajá. un tipo que Sí. estaba en la época victoriana, le Mm. decía levitar, decía poder tener brasas calientes con las manos, tenía fenómenos de mediunidad. Entonces, Mm. él siempre quedó ahí como con el estigma, porque la mayoría de las personas que han podido desarrollar esto y han sido famosos, han Ujú. sido descubiertos algunas veces teniendo algún tipo de fabricación del fenómeno. Tema a Ok. Janina Kulagina, a Home, Ajá. a Uri Geller, especialmente, sobre El, todos, el rey de todo esto, ya. el rey de todos. Pero también es interesante que en todos estos casos hay algunas situaciones donde tú no puedes explicar cómo lo lograron. Otro muy famoso es Hanussen. Hanussen era el vidente del Reich y era Ujú. considerado un charlatán, pero en un momento un juez le pidió en condiciones, digamos, comillas, experimentales, controladas, que fuera capaz de adivinar lo que está dentro de ciertos envoltorios. Y lo Ya. descubrió y fue el primer psíquico en la historia que tuvo una validación legal de sus poderes psíquicos, en Oh, el año 30 y tanto en Alemania. Entonces, siempre tienen esto de luz y de sombra. Quizás no te podría decir ninguno que no haya cero dudas, pero hay ok. algunos que han tenido un historial personal y también de experimentos que son más impecables, que nos pueden dar una apreciación más consistente de que hay algo ahí. Per- Lamentablemente los fenómenos no se replican 100%, entonces por mucho que una persona fuera un superdotado en el área, puede que hoy día logre algo y no sabemos si mañana va a poder lograr lo mismo en condiciones experimentales. ¿Sabes qué, Sergio? Eso me pasa, mira, cuando yo me he llegado a encontrar con personas que puedo notar que tienen una cierta capacidad de esta naturaleza, en donde a mí, siento que me interesa el tema, pero también no voy así como de fanático ciego, y a veces no he querido participar, solamente he estado de oyente, aparecen cosas dentro de mi absoluta privacidad vinculado con otras personas sobre las cuales nunca he hablado, amigos fallecidos, por ejemplo, todo lo demás, y la persona da detalles en nombre y circunstancias muy específicas y me apuntan. Y después, en otras personas o en las mismas, he visto que, así como son capaces de dejarte helado con datos tan precisos, después tú lo miras y te das cuenta de que no está como adivinando, está como, de hecho, no le chuta así como en el palo nomás. Entonces, ahí yo me pregunto dónde, lo que tú estabas comentando recién, es como que quizás por mantener un personaje,
tienen ciertas capacidades, pero están obligados a que estas capacidades estén siempre presentes y tienen que jugar ahí, digamos, con, con que si no les resulta, van a intentarle y algo tienen que decir igual. Entonces, como que los escépticos absolutos se agarran cuando se equivoca absolutamente de que esto, mira, tú dices que ella le achuntó algo, pero a todas las demás les falló, y los que creen se agarran de una gran predicción para decir esto es imposible de haberlo sabido y ella se adelantó todos los hechos. Entonces, al parecer, estas personas tienen estos chispazos, ¿cierto? Inexplicables, pero nadan en algo que no es un supermercado. No es cada vez que vayan, les va a resultar, ni cada vez que convoquen sus poderes, va a resultar de la manera en que ellos desean, y como que están obligados, obviamente, a mantener su perfil de personaje, y ahí donde se equivocan, al parecer, llegando incluso a algunos casos, sobre todo en la ufología, a inventar las fotos o los contactos, grabaciones y cuantas cosas. Exactamente, ahí empieza el problema el mismo del contactado, el mismo del psíquico. Y aquí lo que uno trata de transmitir, especialmente, por ejemplo, en el tema del curso, es, a ver, pero ya, ¿qué es lo que hizo la ciencia? Porque la ciencia se pilló al siguiente problema. Los tipos, después de las hermanas Fox, estas que tenían estas mesas Sí, gigantes con y sus todo dedos maravillosos. dedos maravillosos y todo el Sí. cuento, y los Davenport también, que eran así el gabinete espiritual, que tuve una oportunidad Ajá. de ponerlo en práctica en una obra de teatro. Pudimos acá en Chile una obra de teatro hacer Ajá. una obra con una presentación de espiritismo, pero también con actores preparados en magia, que pudimos entrenar para que pudieran hacer el gabinete y otras gracias, que Qué eran buena. típicas de la época. Entonces, el auge del espiritismo viene casi con el momento en que se crea la psicología. Entonces, la psicología se Mm. interesó mucho en estudiarlo, muchísimo. Ahí va. Mm. Y ahí el problema fue de que el espíritu iba a ser la explicación pendiente de la ciencia. Si entendíamos el espíritu, entendíamos la psique humana, esto que es intangible, pero que hace que nosotros nos expresemos de una forma. Y estos mediums, como tenían todo este tema del fraude, apareció también Harry Houdini, entre medio y todo, Mm. los científicos decidieron, ¿sabéis qué más? No nos vamos a preocupar más de los mediums. Y desde el año 30 en adelante, todo el estudio parapsicológico se relaciona con personas normales en condiciones de laboratorio. Como que en un Perfecto. momento los científicos se rinden con estos superdotados porque se dan cuenta de que ellos no son capaces de detectar algunas triquiñuelas que podrían haber usado. Mm. Entonces, Ryan, que es como el padre de la parapsicología científica, decide eliminar esto y hacer solamente estudios, como te digo, con personas sin poderes en entornos universitarios, y ahí nacen las famosas cartas Zener. Él no las Mm. inventó, pero sí las Ajá. utilizó en extremo, y era, probemos a sujetos que tengan una débil capacidad, y si Mm. la multiplicamos estadísticamente, quizás podamos demostrar algo al resto de los colegas científicos. Y Mm. funcionó. De hecho, Ryan se hizo súper famoso. Ryan tiene una historia familiar muy interesante. Él es hijo de un pastor protestante. Él Mm. se dedica a estudiar plantas, pero William Mm. McDougall, que era uno de los amigos de William James y a su vez de Jung y de todos estos grupos, Mm. le dicen, estudia este fenómeno paranormal, olvídate de las plantas. ¿Qué pasa Mm. si te ponemos en un laboratorio a estudiar psíquico? El gallo fue a todas las cuestiones y dijo, ¿sabéis qué? Ya, mi sistema va a ser con estas cartas y con estos sistemas súper estadísticos. Mm. Consigue matemáticos en la Universidad de Duke, aprueban su manera de hacer experimentos, y Mm. como después de unos 10 años lanza sus primeros libros y se hace famoso en todo el mundo y crea lo que hoy es la parapsicología, que es como un estudio, como te digo, muy cuadrado de ciertos fenómenos muy simples en laboratorio con sujetos comunes y corrientes, usualmente estudiantes de universidad. Y lograron detectar que hay cierta señal débil detrás de cada persona que de cierta Mm. manera puede explicarnos, una vez que sacamos todas las otras variables, de que el ser humano tiene un sentido adicional, que ellos le llaman Perfecto. el psi, el Ajá, sentido. sí. Claro, como un sexto sentido, digamos. Bueno, o sea, Exacto. derechamente. Mira, fíjate que aquí nos llega una pregunta, que es Jorge Mareno, que dice sobre las kinesis. Eso es bien interesante, porque en el Ujú. rigor lo que el mundo material dice es que yo puedo interactuar o puedo generar cualquier cosa mientras exista un contacto directo entre el objeto
y parte de mi perímetro biológico. Pero las kinesis, ¿cierto? Generalmente hablan donde yo puedo generar algún tipo de interacción sin que haya un puente comunicante entre yo y algo. Entonces puedo transmitir pensamiento, puedo quemar algo, puedo mover sin tocar cierta cosa. La kinesia en sí, ¿cómo se puede explicar? Hay algo que, ¿cómo lo explican ellos? Yo tomo algo que existe en el objeto que es invisible y con eso lo opero, o sale algo de mí y puedo abarcar más distancia que lo que mi cuerpo es capaz de abarcar y con eso muevo, quemo, intuyo, etcétera, etcétera. Que mira, dentro de la kinesis también hay un problema teórico dentro de los parapsicólogos. Asumiendo que el fenómeno es real, Ujú, ¿ya? Asumiendo que es real, dentro de la ujú, comunidad existen dos visiones totalmente distintas. Una es lo que se llama la macropsicoquinesis y otra lo que se llama la micropsicoquinesis. ujú, La macropsicoquinesis son todos los fenómenos de grandes objetos, desde doblar cuchara, mover un cigarrillo, hasta, no sé, pues gente que dice que se rompen las casas, los vidrios, o materializa cosas. Ahí ok, entra todo, hasta las sanaciones fantásticas, digamos, milagrosas. ok. La micropsicoquinesis, y en ese caso la teoría es de que hay una fuerza que, como tú bien planteas, se extiende desde el individuo hacia su entorno y que dobla la realidad, de que de cierta manera Mm, la logra hacer a la voluntad de la conciencia. La perfecto. otra versión, la micropsicoquinesis, que es la que realmente estudian los parapsicólogos, porque la mayoría de los parapsicólogos no estudia macropsicoquinesis, considera que puede Ujú, ser cualquier cosa. En el fondo está demasiado fuera de la caja. La ok. micropsicoquinesis, en cambio, que es algo más moderno, lo planteó Helmut Schmidt en los años 60 recién, es de que tú puedas afectar con tu conciencia ciertos fenómenos caóticos, particularmente fenómenos asociados a la dinámica de partículas, decaimiento radioactivo, decaimiento Mm, eléctrico de un transistor, cosas muy pequeñas. Y en esa se plantea que no es que hay como una energía mental, sino que de alguna manera hablan de un entramamiento entre el objeto y el sujeto, ok. donde tú lo que alteras es información, de forma alteras la cadena de probabilidad. Mm, En el opa. fondo, poniéndolo en otras palabras de X-Men, hay personas que serían como Jean Grey, que realmente la parapsicología no le interesa mucho, y Ok. otras que serían como Dominó. ¿Te acuerdas la personaje que Sí, tenía, perfecto. Sí, que claro. tiene como De una Deadpool. casualidad que ya no es casualidad, una posibilidad de que las cosas se le den a su favor increíble? Ajá. Esos son Ok. los que le interesan más a la parapsicología, las Ya. Dominó. Ok, perfecto. Claro, el personaje femenino que salía en Deadpool. A ver, ¿qué es lo que pasa? Mm, fíjate que separemos dos posibles campos de estudio de esto. Está lo que algunos llaman resonancia límbica, ¿cierto? Que es como esa cosa que la mamá, oh, mi hijo está en peligro y no le está llegando ni un ruido ni nada, sabe que su hijo que vive en otra comuna le pasó algo. Y efectivamente suele ser el caso que es así, por ejemplo. Me tocó ver una mujer de apellido Abramovich que estaba en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, ver que ella, después tengo entendido que un grupo de psicólogos y otros estudiosos de otras áreas científicas hicieron un trabajo con ella que simplemente consistía en colocarse frente a una persona y ella generaba como una especie de vacío y como que se sincronizaba con la otra persona y el que se sentaba frente a ella la veía ella como un espejo y las personas comenzaban a llorar y todo era como que se sincronizaba algo cerebralmente muy parecido a la unión que puede tener una mamá con un hijo, por ejemplo. Eso sería como una relación empática, ¿cierto? Que es como que cuando alguien bosteza y alguien lo mira, ¡ay! No puede evitar bostezar, pues se genera una especie de conjunción así de un entramado mental entre dos sujetos que son más o menos de la misma naturaleza, dos seres humanos. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva esto a un ser humano con un objeto inerte, que no piensa, una piedra, como tú decías, un cigarrillo, una cosa? ¿Qué se supone que hay entre el objeto y yo que logro fijar un puente de comunicación e interacción con eso? Que alguien ha dicho, mira, yo veo que son como unas manitos que van y toman el objeto, o es como una corriente invisible que toma esto y lo mueve, por ejemplo. ¿Qué No, dicen de eso? en el caso, por eso, en el caso de los experimentos, porque tú, los de Prince y varios,
tú estás frente a una cuestión que es muy pequeña, que tú en el fondo tratas de alterar el funcionamiento, no sé, de un electrón o algo, aunque obviamente uno tiene que abstraerse porque uno realmente no puede visualizar uno, Sí, pero claro. ellos, los sujetos están muy bien descritos en un libro, que vamos a hablar en el curso, sienten que ellos pierden la diferencia entre el sujeto y objeto, como te decía, ellos sienten que están como, son uno con la máquina, tienen un estado como de flujo, Ah, y cuando ellos están en este ah, estado de flujo, que uno está en la psicología, que uno está muy inmerso en algo y muy motivado, se diluye esta separación objeto-sujeto y empieza a haber una alteración de la probabilidad. Y estos fenómenos que se acumulan cientos por segundo empiezan a mostrar una pequeña alteración, pero estadísticamente significativa, hacia la dirección de la voluntad del experimentador. mm, Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que básicamente opera? Una sensación de que la conciencia es un fenómeno que está, suena como casi como Star Wars, en todo lugar, y que de cierta manera la conciencia interactúa con ciertos objetos, siendo nosotros un objeto y siendo esa piedra también un objeto, y siendo las partículas de todas ellas objetos más susceptibles a esta sutil influencia. En el fondo mm. tendría que ver con el tamaño, con el nivel de realidad en que está el objeto. Y nosotros podríamos Ajá. ser alterados con ella, y ahí también vamos a hablar de eso porque es medio enredado a simples palabras, pero que parece ser que nosotros dentro de nuestro cerebro también tenemos este computador cuántico adentro. Nosotros Mm, no somos igual que una hoja. Nosotros, de cierta manera, dentro de nuestro cerebro ocurren muchos procesos al azar. Y en todos esos procesos perfecto. podría interferir esto que nosotros llamamos conciencia. Ajá. Y esta conciencia lo que hace es influir ciertos eventos que podrían tener probabilidades, resultados distintos. Mm, Ahora, a nivel perfecto. macro, eh, viene la otra, que a nivel macro, ¿qué siente la gente que trata de mover objetos? Siente que en algún minuto se extiende algo a través de sus dedos, o siente un gran cansancio, o siente dolor de cabeza, algunos dicen que han perdido peso, aumenta la presión arterial, todas estas cosas. Algunos plantean con estos manitos como el ectoplasma. Mm, Curiosamente ese fenómeno desapareció una claro. vez de que fueron explicados ciertos trucos que podrían evocarla, en los años 20, Ajá. 30, por ahí. Entonces, eh, lamentablemente de macropsicoquinesis pasa siempre eso, que las descripciones del sujeto son raras y que tampoco se puede medirse alguna fuerza externa. Sí se puede medir que pasan Perfecto. cosas. Porque tú mira Miden, es un psíquico que Mm, produce una especie de limo de color magenta, es de los años 70, lo estudió ya, Krippner, ya. profesor que todavía está ahí vigente. Eh, Exacto. Producía como unos pequeños objetos como preciosos, igual que Saibaba. Saibaba se descubrió Ajá. que lo hacía a través de trucos de mano. Entonces, Ujú. nos pasa esto. Nina Kulagina podía matar una rana a distancia, pero después se descubrió que usaba hilos para mover los fósforos. Ok. Entonces, como que ya no sabemos mucho ahí si creer o Mm, no. entiendo. Mira, bueno, de hecho, el taller que va a hacer Sergio en Instituto Ser y Conciencia es interesantísimo. Insisto, mi querido amigo Sergio Chilling estudió con los grandes próceres del área científica de la psicología para tratar de entender los fenómenos anómalos de la manera más seria y contundente posible. Crearon objetos, digamos, de mediciones de ondas cerebrales, hicieron todo tipo de experimentaciones con personas que decían tener estas facultades y otros que claramente quedaron en un limbo de un misterio absoluto, y por eso la visión de Sergio es tremendamente completa y debe ser hoy de las más serias en miles de kilómetros a la redonda en cuanto a todas las posibilidades, teorías que existen, dejando siempre ese campo de misterio que está al pendiente de ser estudiado. Psicología Anómala es el nombre del taller, y parapsicología, que se inicia este próximo 20 de agosto del presente año, por supuesto. Obviamente cualquier duda, consulta, www.sericonciencia.cl. Y hoy día estamos hablando respecto al tema de poderes psíquicos. Yo voy a ir con las preguntas de la gente, pero te quiero hacer una pregunta mía particular. ¿Es idea mía o muchas personas que desarrollan estas facultades o dicen tenerlas, digamos, aunque insisto, de verdad que yo he estado con personas que ya las escucho y no me hace mucho sentido hasta que de repente en mi área personal me dicen cosas tan específicas, con nombres, con situaciones que no tenían cómo saber, y entonces no sé qué hacer con eso. Lo tomo como viene nomás, y he hecho cosas en el mundo cotidiano a propósito de esas sugerencias con amigos que ya no están, en fin. O sea, lo he tomado en serio, la verdad.
¿Es cierto esto de que hay una estadística de personas que tienen algún accidente o algún trauma de niñez muy fuerte o que fueron expuestos a una situación límite? ¡Pam! De repente, como si el cerebro hiciera un cortocircuito, ¡pum! Y desarrollan alguna de estas facultades. ¿Puede ser? Sí, mira, la mayoría de las personas que tienen estas facultades tiene, porque bueno, el área que yo más me dedico en psicología es de ver cerebros. Entonces, con los años uno también, más allá de las investigaciones, también ha podido asociar cosas. Mira, la Ajá. mayoría de las personas que tiene más activo el sistema límbico, es decir, que tiene las emociones más a flor de piel y que también puede experimentar más inestabilidad emocional, es la que más experimenta fenómenos psíquicos. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona, por ejemplo, personas que han sido traumatizadas, tienen el sistema emocional más activo. Entonces, Claro. por alguna razón, también en las culturas antiguas se pedía que las personas para tener algún tipo de beneficio de esta área tuvieran que tener algún ritual que tenía una conexión emocional altísima. Inclusive habían, ¿te acuerdas? En algunas culturas sacrificios, Mm. baile, gritos, situaciones de éxtasis emocional, Claro. no De de llevarlo al demasiada límite. llevarlo al límite. Entonces, por ejemplo, hay personas, no te digo todas, pero también este psiquiatra que es amigo mío y Rodrigo Fuenzalía, Marito Usuel, también está, una vez conversamos al Ajá. respecto. eh, por ejemplo, las personas que sufren de trastorno bipolar te describen muchas más experiencias psíquicas. Y Mm. normalmente las personas con trastorno bipolar tienen mucha más actividad en el sistema límbico, en el lóbulo temporal, lo que está debajo de él. Eh, las personas que tienen muchos traumas también, y también tienen esa actividad en esas áreas. Entonces parece que estas facultades no vienen de las áreas más avanzadas del cerebro, frontal, por ejemplo, sino que Mm. tienen más que ver con la conexión emocional, y si quieres en términos de los sentidos, sería auditiva y táctil. O sea, no, auditiva y visual. La corteza visual Perfecto. también es muy potente. Entonces, a mí me da la impresión que sí las personas traumatizadas pueden tener más de esto, y no es casualidad que la gente que tiene estado disociativo, que cae más fácilmente en trance, también experimenta más experiencias paranormales, y la gente que tiene más facilidad para estado disociativo son las personas que usualmente han vivido más trauma en su vida. Mm. Entonces, sí, para una conexión ahí que algunos han tardado de como arañar, y hay algo ahí curioso, interesante. Claro, es como estar conectado al TV cable, digamos. O sea, tenéis más canales, de cierta manera. Tienes otras sensibilidades. O estás Exactamente. más atento. Ok. Mira, mira esta pregunta, que es de Pau Core. Dice, ¿cómo se explica la lectura del tarot y del futuro si el futuro en teoría no está creado y son infinitos los potenciales de manifestación? No, de hecho, es una de las ideas. Hay otros que creen en el determinismo absoluto, que dicen que nosotros somos testigos de algo que ya sucedió y está sucediendo en el presente para nosotros, pero es como que todos los tiempos están unificados y, o sea, si este fuera el sueño de Dios, para explicarlo, es como, ¡pum! Ya todo pasó, ya todo lo que podía pasar y todo pasó y se acabó. Y nosotros Claro. lo vivimos cronológicamente, pero claro, desde como nosotros lo percibimos, que vivimos en un tiempo lineal que va del pasado al futuro. ¿Cómo funciona la idea del tarot o cualquier mancia para poder hacer un rescate de información que aún no sucede? Mira, ahí yo creo que hay una explicación tácita de Jung que nos sirve para esto. Porque Jung le Ujú. interesó Sí, la lectura de la caparazón de tortuga, en el I Ching, las runas, y exacto. sobre todo Sí, en po. el tarot y la astrología. Y Ujú. si uno pudiera estrujar la explicación de Jung, finalmente te dice lo siguiente: el, estos oráculos son fenómenos, ejercen fenómenos sincronísticos, donde hay azar, pueden empezar a ocurrir estas coincidencias significativas. Estas serían como Ajá. maquinitas, sin tener un mecanismo, ciertos artilugios para poder provocar este azar, para que se manifieste la conciencia a través de ese azar. Ese es el Ajá. mecanismo. Perfecto. Dejo un elemento de inestabilidad o de azar para que la conciencia pueda ejercer una débil influencia sobre ese azar. Entonces, no es que haya un futuro. Para Jung Mm, sería de que, de cierta manera, mm. se está manifestando ahí tu inconsciente o el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que estaría Perfecto. pasando? Mm, Estaría expresándote la principal tendencia que tiene tu ser interno y el ser interno hacia la realidad que viene a posterior. perfecto. Entonces te estaría indicando, mira, tú no lo sabes, pero sí lo sabes y para allá vas, y esta es la lección que tienes que aprender. Porque eso es lo que va, eso es lo que tú
esas son las condiciones que quiere tu ser y el ser que ocurran ahora. Entonces, más que un destino sería como, ya hay una determinación, pero todavía conscientemente no te das cuenta hacia dónde va esa determinación y hacia dónde tú te estás moviendo. Me parece maravilloso y calza bastante. Es como si, como todos podemos ver de forma inmediata cómo actúa la gravedad, si yo tiro algo para arriba, yo puedo decir, esto va a caer. Claro, lo tiro, va a bajar. Y No, con lo otro es una lectura más compleja, que es multifactorial, pero tu intuición, tu subconsciente, lo que sea, es capaz de ver que te vas a caer, pero pasado mañana. O sea, exacto. hace una lectura más amplia. Yo ahora estoy comiendo, pero sí que mañana voy a ir a comprar no sé, al kiosco y puedo ver de cierta manera que el tráfico mañana va a estar peor. O sea, puedo leer más cosas de las que soy consciente y estoy anticipándome a un hecho inevitable o que la tendencia está hipercargada para allá. Exacto. Y aquí viene lo loco, porque si yo lo hago esto en tiradas de tarot y aparecen esos símbolos que más o menos van en esa indicación, es que se están conjugando una serie de factores que se coordinan entre sí para crear una realidad colectiva que está pasando y que está súper atada a bastante tiempo adelante, digamos. Exactamente, eso es lo lindo. En el fondo estamos viendo una realidad que está emergiendo y de cierta manera nos estamos dando cuenta de ella a través de ciertos sistemas. Eso es lo que explicaría desde un punto de vista aceptando que el fenómeno es real. Los otros dirían, no, usted trata de buscar coincidencias significativas en el futuro, pero insisto, eso es respetable y muchas veces es lo que se da, pero también a veces hay un grupo de fenómenos que creo que deberían reestudiarse porque no pueden ser solamente explicados humildemente desde mi punto de vista solo por decir fue coincidencia. Algunas cosas son Exacto, demasiado específicas. exacto. Mira, tengo otra pregunta. Esto es de Marcelo Aguilera. Dice, hola, ¿qué sucede con el Reiki, la conexión con las energías de personas o cosas? ¿Qué es eso? Claro, planteado por este sistema de un japonés que está vinculado generalmente a la salud, pero tiene que ver mi influencia de mi campo de estabilidad biológica, emocional, que puede equilibrar el campo de un tercero y por lo tanto mejorar su salud, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo funciona eso? La posición de Hay, mano, mira, en fin. es que hay dos escuelas grandes ahí. Una que es la escuela de la interacción directa sobre sistemas vivos. Vamos a analizar una tipa que se llama la Marilyn Schleitz, que es la tipa que estudió esto de los años 70 en adelante, que es tener monitores que están detectando, por ejemplo, que alguien te esté mirando a distancia y ver si empieza a alterarse tu corazón o tu sudor. Entonces ella empezó a hacer muchos estudios y de hecho dentro de la parapsicología el área que tiene mejores números es la interacción directa sobre sistemas vivos. Es la mejor, Ajá, mejor que mira, la psíquico o lo de telequinesis, es la que tiene como efectos más grandes, más demostrables. mira. Sí, curiosamente, y la mayoría de esos estudios hablan de que de alguna manera hay una especie de resonancia límbica, de entramamiento entre el que ejerce una acción y el otro, pero que normalmente el que está siendo ejercido inconscientemente la percibe. La percibe porque hay cambios en su fisiología que ellos no se dan cuenta. Entonces, muchos de estos experimentos la persona ni siquiera es informada de que se está haciendo un experimento de fenómenos psíquicos, sino que dicen, usted va a estar en una prueba de atención durante la próxima hora, tiene ahí sentado. Y están midiendo en ciertos periodos si él está siendo alterado por este sanador a distancia. Ahora, esa es una escuela, pero no tiene un marco teórico. Lamentablemente esa escuela no te dice por qué funciona, cuál es el mecanismo, sino que te dice que pasa algo ahí. La segunda, que es menos estudiada, que tuve la oportunidad de conocer a Kokuo, al doctor Kokuo, de la Universidad de Meiji, un divertido Kokuo, quizás está en el LIF ahí, pero como es japonés no va a entender nada, digamos. Algo de portugués entiende. Mira, la segunda escuela viene de Rusia, es de ¿Ya? Alexander Gurvich. Gurvich era un tipo que planteaba lo que se llama radiación mitogenética, que él decía que Mitogenético. las células a distancia, por ejemplo, de colonias de células, podían alimentarse a distancia, algo muy raro. Las tenía separadas por cristales, pero de cierta manera algunas sobrevivían más si estaban cerca de otras. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Hay una especie de transmisión de algún tipo de energía en estas colonias de seres vivos que están separadas y que no pueden estar de alguna manera siendo estimuladas o energizadas por la otra. Entonces dice, aquí hay algo, y él le llamó radiación mitogenética, hizo muchos estudios. La Unión Soviética no se caracterizó por ser muy abierta a sus estudios,
Entonces, Mm, esta cuestión no tuvo mucha popularidad, ni se publicó mucho en las principales journal norteamericanos o ingleses, que son como en el fondo el mainstream, la base. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Algunos japoneses empezaron a estudiar un fenómeno más moderno, que es como parecido, que se llama los biofotones. Los biofotones ya. existen, pero los Ujú, biofotones plantean de que existiría algún tipo de comunicación intracelular que haría de que tú pudieras entregar información de un sistema vivo a otro, eventualmente pudiéndolo sanar, en el fondo esa es la apuesta. Entonces, básicamente podríamos decir que quizás ya se está descubriendo un cierto tipo de energía que, si bien es muy débil, podría entregar información entendible por las otras células para poder repararla. Y ese es el trabajo de Kukuo. Kukuo trabaja con, no sé, pues, con sanadores en Japón y mide si es que hay algún tipo de interacción y si se emanan estos mm, biofotones de las manos. Y también analiza tejido como vegetal y ver si realmente hay algún tipo de efecto de esta energía de las manos del tipo o tipa mm. hacia, por ejemplo, pepino. Una vez nos mostró un experimento con pepino y claro, no era poco de risa, digamos, que como, esto es como medio surrealista, digamos, pero ¿Y qué efectivamente le hacía? trataban de sanar a los pepinos, a ver que se murieran más lento. Ok, Y se morían más lento, de hecho. Entonces, bueno. lo entreté ahí es que probablemente los japoneses están interesados en ese mecanismo físico que estaría asociado a la sanación más allá de mostrarla. Ya les tiene, Ujú, para ellos está claro que existe. Ahora el tema es qué es esa sanación. Y viene, mm, como te digo, desde sus vecinos los rusos, que también ya dijeron, ok, esto existe. ¿Qué es? Sería una especie de comunicación celular de un tipo de luz que se conoce hace años, pero que ahora se está viendo esta aplicación y que probablemente podría ser un potencial tecnológico interesante. absolutamente, claro, porque es transmitir algún tipo de información sin cables ni nada. O sea, mejor que el Wi-Fi y el Bluetooth, así todo lo demás. Exacto. De hecho, está este término, es cierto, que se ocupa en astrofísica y también en mecánica cuántica, que siempre ha extrañado, digamos, una de las paradojas, digamos, de la ciencia, que es que cuando alguna una partícula subatómica tiene una variación, tiene otra de forma instantánea, siendo que las separaciones son inconmensurables, y es como si hubiera un efecto espejo. O sea, siendo que no hay, están distanciadas en el espacio en cantidades abismantes, hay algún tipo de comunicación como si la Pero, distancia no tuviese ninguna validez y lo que cambia acá cambia inmediatamente al otro lado. Es como que hay algún tipo de unión indetectable, invisible, que pareciera rebasar los condicionamientos del espacio y el tiempo en este caso. en este caso, claro, y en el caso de la sanación, en el fondo lo que piensa el doctor japonés que hay una forma de bioluminiscencia, Ah, como la luminiscencia que tienen los bichos en el mar, digamos, los seres del mar, que de cierta ajá, manera sería muy pequeña, pero estaría transmitiendo un sistema Bluetooth comunicativo entre las células que podría reparar su código genético o cosas por el estilo que explicaría esta sanación. qué loco, ya, interesante. Mira, aquí, mira, Jo Flores, aquí se fue el chancho, pero a menos que haya una respuesta categórica, me encantaría saber qué va a decir Sergio. ¿Cómo desarrollar la kinesis? ¿Cómo puedo tener poderes Jedi? Así, no sé, o algo así. No, no hay un O sea, sistema. él lo pregunté en serio, yo lo hago Sí, más, yo lo hice más livianito, pero de cabro chico, o sea, yo me recuerdo que una vez llegó a mis manos un libro que decía practique así con la mente y mueva las partículas que se ven a veces en los haces de luz, así como motas de polvo que vi, así a ver si las puede mover por un lado. Pero claro, no, no no, pude. no. Ahora lo que se hacía muy popular años atrás era el tema de poner una especie como de remolino de papel con con una aguja y tú trataras con Ajá, las manos de poder dirigir el remolino a que diera una vuelta hacia acá o hacia allá, ¿ya? Pero ok. eso era finalmente por corrientes de calor de las manos. Inclusive podía estar cerrado, pero el calor hace también de que el papel y el aire que está debajo del papel cambie un poquito su orientación. Entonces, Claro. lo que sí vamos a explicar, obviamente sin romper el secreto de la hermandad mágica, de ilusionismo, vamos a explicar por lo menos las principales formas que son muy fáciles de poder tener a bajo costo y rápidamente poderes Jedi. Sí, claramente puedes mover objetos y hacer muchas cosas que son muy entretenidas, pero no es gracias a tu poder mental, sino a tu astucia, que es diferente.
y a veces Claro, algún tipo de cosita que te ayude a hacer tu pega, digamos. claro. Ahora, históricamente se habla de que ciertos yogis, personas que practican yoga, pero que solo está recluido, salvo algunas gloriosas excepciones, de que desarrollan esto que le llaman siddhis, que son poderes de características telepáticas, de poder generar cambios de temperatura inmediata en el cuerpo tuyo y de otro, pero yo lo descartaría porque para eso hay que estar 40 años encerrado en una caverna en el Himalaya y si tú me dices, o sea, además de ello, ellos no consideran eso como una meta, es un subproducto que se genera de su entrenamiento meditativo, porque si tú lo piensas bien claro es absurdo, o sea, si yo digo, invertí 40 años de mi vida y ahora puedo mover fósforos sin tocarlo, o sea, maravilloso, pero yo no sé si se sirve para algo, digamos. O sea, y te echaste 40 años, ni más ni menos, pero siento que fue posible según algunos. La verdad es que todo lo que históricamente se ha registrado como productos de algún entrenamiento, te vaya a echar la mitad de tu vida prácticamente haciendo tal cosa. De hecho, hay una parábola del Buda, donde iba Buda, ¿cierto? Que demostraba tu superpoder y todo está. Él hizo un solo milagro que está histórico, que está geolocalizado en la India, que se llama el milagro del doble gemelo. No lo voy a explicar porque es largo. Y bueno, había gente que hacía cosas parecidas en la India, imagínate, está lleno de gente fakir y cuántas cosas, que vio que estaba pasando él y le dice, mire, mire, atención, quiero hacerle una demostración para que te hacerte como discípulo y camina sobre el agua, así como Jesús, así como camina sobre el agua. Y le dice, mire, tengo 60 años, me gasté toda mi vida, pero lo logré. Entonces, bueno, mira, le dice, te acepto como discípulo, pero qué lástima la pérdida de tiempo, porque no sé si sabía, pero hay botes. O sea, ya, qué genial que voy a caer sobre el agua, pero si quieres desplazarte allá, digamos, ya hay botes, ¿para qué te vas a gastar 40 años en eso? Mucho menos 60. Qué bonito, sí. Es bonito, le dice, o sea, hay otras cosas por hacer, ¿no? Solo, aunque fuera posible, quizás no debiera ser nuestras metas. Said David dice, ¿existe algún modelo teórico que relacione habilidades PSI, ¿cierto? Así extrasensoriales, con estados de los campos electromagnéticos humanos? Supongo que tiene que ver si es medible la variación de los campos electromagnéticos de las personas en relación, o que cuando están efectuando tales proezas, generalmente hay una variación, digamos, en su cerebro y el cuerpo, Mira, yo qué sé. se ha estudiado los campos electromagnéticos de la Tierra en relación con fenómenos paranormales, pero el Ah, campo electromagnético del ser humano, los campos electromagnéticos del ser humano son muy débiles. En el cerebro se pueden medir, pero son muy pequeños. Lo que más uno mide es la actividad electroencefalográfica. Y sí se ven cambios en el electroencefalograma cuando la gente está en estos estados ampliados de conciencia y meditativos, y en algunos casos también cuando han podido hacer algún tipo de fenómeno extrasensorial. Ahora, mm, campos de la Tierra, sí, se descubre que el campo magnético local está más débil en el momento que tiene la persona más capacidad de poder ejercer ciertos fenómenos paranormales. Particularmente entre las 3 y 4 de la mañana es donde el campo geomagnético terrestre tiene un cambio. Entonces, por eso la mayoría de los fenómenos paranormales ocurren entre 3 y 4 de la mañana en la mira. mayoría de las partes del mundo. A la gente le ocurre en la noche siempre, le llamaban antes la hora de las brujas también. Y Michael Persinger, el que inventó el casco de Sí, Persinger, etc., lo eh, conozco. ese planteaba Lo de que probé. ese decía que el campo, la variación electromagnética hacía de que en el fondo la señal estuviera más clara para las personas, si uno dijera en términos así, sin ciencia. En esa hora la señal estaba más clarita, entonces la persona era capaz de poder conectarse mejor con estas habilidades. De hecho, es el famoso que algunos dicen, me despierto a las 3:33 de la mañana, a la hora del diablo, de las Claro, brujas, es una lo cosa que así, sea. eso. Claro, es cierto también que se da una alta tasa, digamos, de atentados contra la propia vida de las personas. Es como que pareciera que hay una disponibilidad cerebral más feble, así que incluso va contra tu sentido de supervivencia, o se generan estados depresivos potentes. ¿Tiene que ver con la Tierra afectando el campo electromagnético cerebral humano? La Tierra afectando el campo magnético cerebral humano y particularmente el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está inestable
y este lóbulo temporal inestable tendría microataques de epilepsia, trascientes que le llaman Ah, ellos, que son de menos de un segundo, y generaría estos estados emocionales intensos. De hecho, la inestabilidad del lóbulo temporal es como uno de los signos distintivos de la mayoría de los trastornos de ánimo, particularmente de los más graves. Entonces, claro, podría haber una relación entre inestabilidad emocional, suicidios, paranormal también, porque todo, en el fondo, esto ya es más mío, pero en realidad me tomo ideas de otros. Parece que la región que tenemos que estudiar, si es que de alguna manera hubiera una región interesante para lo paranormal, sería el sistema límbico y el lóbulo temporal. Como que las emociones encierran lo paranormal, ahí está. Pero también ok. abrir las emociones significa abrir la caja de Pandora, porque no solo tu sentido del oído se amplifica, que es lo que está más conectado, y el del Ajá. olfato, sino también de que empiezas a tener rabia, pena, felicidad, empiezas Ah, a andar l- así. la oscilación es muy, muy fuerte. Claro, sí, Mm, Oye, chuta, ya, bueno, al final siempre decimos como que Monster Inc. tenía razón, ¿o no? En sí, las sí. emociones, digamos, está la fuente de energía para alimentar toda una ciudad. Mira, acá hay una pregunta, salía un poquito de la caja, pero yo creo que se puede responder. Símbolo Salomón, así se hace llamar él, dice, ¿qué se puede decir de los orbes, de distintas formas y cómo se mueven a grandes velocidades entre nosotros y parece que atraviesan objetos sólidos? No me refiero solo a los orbes esféricos, pero nunca lo había visto de otras formas geométricas, pero estas pequeñas presencias lumínicas que a veces pueden ser fotografiadas y que otras personas dicen que pueden detectar. Y a ver, si expulsamos de afuera todas las pelusas, problemas de iluminación de la cámara y todo lo demás, ¿qué opinión te da este fenómeno en general de de estas bolitas de energía que a veces aparecen? Mira, ahí, claro, yo alguna vez lo comenté, por ejemplo, con Cocu o con otros del mundo paranormal, y la mayoría le llaman eh, polvo psíquico, porque en el fondo ellos piensan que son motas de polvo. La mayoría de los tipos dentro de lo paranormal. Entonces, por eso a mí como que no se me puede olvidar, porque es como divertir una conferencia, pura gente que está hablando de lo paranormal. O sea, hay gente que ya tiene una Sí, apreciación muy amigable del fenómeno. Y ahí, por claro. ejemplo, había una ponencia de orbs y decían, es polvo. Y como que leseaban con eso. Entonces, ya, eso es como el off the record. Parece que la mayoría de la gente de lo paranormal, insisto, la mayoría de lo paranormal no se mete en el mundo de los muertos. Es un porcentaje muy pequeño dentro de una comunidad pequeña, Mm, muy pequeño. Pero dentro de ese mundo pequeño, los orbs tienen este estigma de que pueden ser problemas de refracción de la cámara y que básicamente se conseguirían por eso. Ahora, si vamos al fenómeno más global, hay algo que se estudia que es muy interesante, que el amigo Fuenzalía sabe más, mucho más, que son estas luces de Hessdalen y estas especies como de ah, bolas mm, de energía o de plasma que sí, se han visto claro. en las carreteras, se han visto en lugares urbanos y se han visto principalmente en lugares naturales con cierta Claro. energía como Islandia. Sí, que se ven Entonces, a simple vista. a simple vista, esos orbs o estas configuraciones energéticas podrían estarnos hablando de algo que podría ser muy interesante para la física y que de cierta manera ha sido difícil de conseguir en laboratorio. Por ahí, o de los fuegos fatuos. Los fuegos fatuos son estos fuegos que aparecen en los Claro. pantanos también, y también tienen que ver con un fenómeno de cierta composición química que también se podría ver Sí, en los cementerios por la composición de los huesos, del fósforo particular. exacto, que empiezan a expulsar cosas que, claro, que se ven mucho estos tipos de llamas así, que aparecen, que es como los japoneses representan como los espíritus, como una llamita, y Claro. que, claro, al suceder mucho esto en los cementerios, eh, parece que la explicación más basal nomás sería de que la descomposición y esos gases que se emiten genera este proceso de combustión inestable que alguno podría juntar con la idea de que hay una presencia espectral ahí y todo lo demás. Exactamente. Claro, pero muy distinto a lo que tú dices, que es como que va del fenómeno de los Foo Fighters a estos fuegos de San Telmo también, que como se le conoce, que son estas concentraciones de energía que parecen tener una cierta actitud, digamos, inteligente, en donde parecen, algunos cuentan, que han guiado a personas cuando se han perdido, por ejemplo, y que los llevan a un lugar donde pueden estar seguros, los sacan de un bosque, etcétera, etcétera, pero que también podría obedecer como a una presencia autónoma
o como un fenómeno energético natural, un desprendimiento, concentración de algo, como la electricidad que salta de un chaleco a otro, digamos, A otro, claro. ¿cierto? Mm. Exactamente. A ver, espérame un poquito. Mira, aquí, imagínate cómo hemos avanzado la conversación. Voy a hacer un repaso. Partida. Estamos con mi amigo Sergio Chilen hablando sobre los poderes psíquicos, todo lo paranormal. ¿Por qué? No solo porque nos encanta, muchas veces nos reunimos a hablar de estos fenómenos, sino porque de forma absolutamente excepcional, Sergio ha querido hacer un taller en el Instituto Ser y Conciencia sobre psicología anómala y parapsicología. Yo he aplicado. Sergio sabe un montón porque lo estudia. No es que le guste solamente y como que es un fanático del tema, sino que ha ido a los congresos y él ha estudiado junto a los grandes próceres de estas materias, que lo han estudiado en profundidad, fenomenológicamente en laboratorio, y él ha participado precisamente de esos estudios. Este taller se inicia el 20 de agosto de este año, por supuesto, y obviamente en www.sericonciencia.cl pueden hacer sus consultas, inscripciones que ya están abiertas, todo lo que ustedes necesitan. Primera pregunta, Marcelo Aguilera, de nuevo nos dice, ¿qué pasa con la activación de la glándula pineal? ¿Puede haber algo que se active en el cerebro que genere una mejor, no sé, irrigación, un conducto energético que permita más estos fenómenos y todos los demás? Mira, lo de la pineal es interesante porque la pineal es una especie de estructura vestigial. Los Mm. reptiles, algunos reptiles tienen una especie como de ojo a la altura como de su cabeza, a mitad de su cabeza, que Ujú. sería más o menos aproximadamente el rol y las características que tiene la glándula pineal en nosotros, que es bien misteriosa. La pineal se asocia a la secreción de melatonina, por ejemplo, pero es una glándula que se calcifica en la adultez, es decir, como que se deteriora, se reduce, se pierde, Sí, sí. su capacidad funcional disminuye. Entonces, aquí, ¿cuál es el trato básicamente? Sí se ha estudiado históricamente, anecdóticamente, que la mayoría de las personas que tienen facultades tienen un elemento en común, no todos, pero muchos de ellos están en encierro y en oscuridad durante mucho tiempo. Hay Ajá. personas que han estado encerradas en cavernas durante años. Exacto, lo que Hay el hablamos. fenómeno de la luz. Hay otros que han consumido ciertos enteógenos, muchos de ellos que de cierta manera indirecta se van a transformar en una sustancia que al parecer la pineal tiene cierto rol, además de la melatonina, que es el DMT, el Ujú. dimetiltriptofano, de alguna manera se ha asociado varias veces con ello. Entonces, ¿cuál sería la asociación de las dos cosas? ¿Podría eventualmente esta sustancia llamada DMT estar asociada a ciertos fenómenos psíquicos? Hay cierta experiencia que sí. De hecho, existe una Mm. sustancia llamada telepantina. La telepantina es un análogo similar y Sí, se llama telepantina porque muchas personas han tenido experiencias telepáticas bajo el aumento de esta sustancia, especialmente a través de maneras artificiales. Entonces, sí, conozco quizás eso. Mm. tenemos un elemento endógeno o interno que nos ayuda a secretar cierta sustancia que ayudaría a amplificar esta experiencia. Entonces, por ahí Mm. podríamos encontrar, si quisiéramos, un cierto hilo conceptual entre la pineal y la idea de estas manifestaciones psíquicas. Y el segundo, que es el más popular, es otro, que es el de que Descartes planteaba de que ahí estaba el asiento del alma. ¿Dónde estaba la unión del cerebro con el alma? Era en un punto específico, el cerebro que es más o menos por ahí. Y también la historia de Lobson Rampa, pero Lobson Rampa era un inglés que comentó de que él Sí, había estado en el tiempo, pero nunca estuvo ahí. Pero muy interesante igual su apreciación. sí, sí, entretenido, sí, es verdad, con el tercer ojo y todo lo demás. Claro, Ok, amigo mío, aunque tú no lo creas, vamos a completar la hora ya. ya de transmisión y tenemos que cortar acá para que quepa todo después las publicaciones en Instagram y en otras plataformas. Quiero recordar, una vez más, estoy hablando con Sergio estos temas, bueno, siempre nos juntamos a hablar de esto, pero él está haciendo un taller en el Instituto Ser y Conciencia, Psicología Anómala y Parapsicología que parte este 20 de agosto www.sericonciencia.cl y obviamente pueden hacer todas sus consultas, inscripciones completamente abiertas desde ya. Amigo, nada, como siempre, tremendamente interesante hablar contigo estos No, temas porque
no solo se reduce, oh, yo tuve una tía que una vez supo que le iban a chocar. O sea, está bien, todos tenemos esa historia. Ahora, entender el fenómeno y ver cómo se ha desarrollado precisamente el tratar de generar de forma controlada de qué manera el cerebro, la persona o cosas, digamos, que no están en ningún catálogo, pueden interactuar entre sí para generar todos estos fenómenos anómalos, es lo que va a tratar, obviamente, Sergio en su taller. Como siempre, querido amigo, te quiero dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que hoy día se nos unió. Tratamos de contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Eso, y sobre todo que creo que nos vamos a entretener mucho. Va a generar un gustito para que los que quieran después puedan investigar por su cuenta. Y nada, muy agradecido por esta oportunidad, porque rara vez uno habla de esto. Es como medio tabú, pero hay mucho y vale la pena entregarlo para que otras personas conozcan a gente que sí se ha dedicado y ha tratado de poner su corazón y su cabeza a tratar de descubrir esto que todavía no podemos entender del todo, pero que hay algo ahí que nosotros deberíamos poder tener nuevas generaciones que se interesaran más y trataran de aportar al fenómeno. Eso es lo que me gusta. Hay algo ahí. Eso es lo que va a tratar de desvelar. Amigo, ahora sí te mando un fuerte abrazo y estamos Eso, hablando pronto los dos en la vida y en todos los proyectos juntos, que está todo bueno. cuídate. Eso, Igual, amigo. eso. Un abrazo. Cuídense. Bye bye. Igual. Bye bye.